¿Qué tal, comunidad de YouTube? ¿Cómo andan? Bueno, acá el loco de la LEF, abriendo un nuevo video, en el cual hoy, como saben ustedes, están en el formato clásico, o estamos en el formato clásico de Teatro Negro de Praga, y me parece que la ocasión lo amerita, más allá de la actualidad, la situación que se está viviendo en diferentes puntos del mundo, principalmente, bueno, la guerra de Ucrania y además digamos, el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, ahora entre Israel e Irán. Hoy vamos a tocar un tema del cual en el día de hoy se cumplieron 70 años de lo que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo por parte de una facción de la Marina, de la aviación naval argentina y, bueno, posteriormente de un sector de la Fuerza Aérea que tenía obviamente el objetivo principal y primordial de asesinar y de derrocar al general Juan Domingo Perón, que era a la sazón presidente constitucional de la nación. Los antecedentes inmediatos de este hecho político son variados. Digamos que el gobierno del general Perón estaba pasando una etapa bastante difícil, ya que, bueno, hacía no mucho tiempo, bueno, ya prácticamente hacía 3 años que había muerto Eva Perón. El general Perón ya hacía años que estaba, ya iba para 9 años de gobierno o de ejercicio del poder. Digamos que si hablamos en términos un poco digamos, callejeros o campechanos, estaba como un poco achanchado, aburrido de ejercer el poder, aunque obviamente le encantaba, pero diríamos lo que serían los aspectos más rutinarios del poder. Y esto está muy bien escrito, más allá de que se han escrito una gran cantidad de libros sobre la Revolución del 55, que es como yo la marco a este hecho, tanto lo de junio como lo de septiembre. Septiembre es el mes en donde efectivamente cae el gobierno de Perón. Eh, en esto tengo que recomendar un libro que se llama La caída de Perón. Es una obra del doctor Isidoro Ruiz Moreno, que como muchos seguramente sabrán, tiene una posición ideológica obviamente antiperonista, porque bueno, su familia se vio afectado hasta desde el punto de vista laboral, porque el padre, el doctor Isidoro Ruiz Moreno, que también era abogado, sufrió obviamente la pérdida de su cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y obviamente fue gente perseguida. Principalmente en la segunda etapa de lo que sería el gobierno, el segundo mandato del general Perón, en donde también se pelea con sectores a los cuales 10 años antes lo habían eh, apoyado, como sectores nacionalistas, sectores del revisionismo histórico, sectores radicales irigoyenistas o los que llamaban los personalistas, y misma la Iglesia Católica, que en aquella época era un catalizador importante de la vida social de los argentinos. Es decir, a nivel pastoral, a nivel calle, digamos, la Iglesia Católica tenía una importancia que obviamente ha perdido en estos tiempos, y creo que por lo menos acá en Occidente, como hablamos el otro día de que en África creció mucho, aquí en Occidente decreció en grado sumo. Es decir, nos acordamos de la Iglesia Católica como institución, para los que ya no estamos tan cercanos a la misma, cuando, no sé, se muere un papa y hay un cónclave, como fue en los últimos meses, donde todo el mundo estuvo pendiente de que murió Bergoglio y asumió Prevost, ¿no? El nuevo León XIV. Si no le pifié al ordinal, sí, creo que es León XIV. Bueno, digamos que
digamos el acontecimiento político que dispara toda la cuestión de decidir, de que los grupos antiperonistas decidan terminar con el gobierno peronista, fue el choque importante que tuvo Perón con la Iglesia por una serie de cosas o cambios en la conducta política y teóricamente moral y privada del general Perón, principalmente después que murió Eva. El tema de la fundación de la UES, la relación de Perón con los adolescentes, principalmente con las chicas, el tema de que el culto a la personalidad, con lo cual la iglesia era como que tanto Perón y Evita estaban un poco o intentaba la propaganda ponerlos al mismo nivel que Jesús y María, pongámosle, ¿no? Una especie de sagrada familia política, eso de jefe espiritual y todas esas cuestiones a la iglesia le sonaba un poco pretencioso y sumado obviamente a ciertas actitudes que para la iglesia y para la moral social de aquella época eran absolutamente escandalosas. A ver, es escandaloso ahora que veamos que un tipo de 50 años esté con una chica de 14, 15, 16, 17. No es normal, no es natural. Imagínense a mediados de la década del 50. Estos fueron disparadores. Hay cuestiones mucho más complejas desde el punto de vista político. Había una gran, digamos, un gran nivel de autoritarismo, es decir, lo que sería la actividad política contraria estaba bastante, o de la oposición estaba bastante perseguida. Digamos que la libertad de prensa estaba muy acogotada. Acuérdense lo que pasó con el diario La Razón, que era de la familia Gainza Paz, que termina siendo tomado por el partido, si se lo sacan la empresa a esta familia, porque obviamente era un diario opositor y lo terminan entregando no sé a quién, pero bueno, el diario no vuelve a ser el mismo del que era. Pasó con varias empresas, la cervecería Quilmes tuvo un trato más o menos similar, está bien, la Quilmes no era opositora de nada, tal vez los Bember, la familia Bember podían ser opositores, no sé, digo, pero a nivel, si nos metemos de vuelta a lo que eran las empresas periodísticas en aquella época, en los cuales los dueños eran periodistas, abogados básicamente, pero que habían practicado el periodismo, no eran como ahora que son empresas que los dueños no tienen absolutamente nada que ver con el periodismo, pero en aquella época sí lo eran. Más allá que la mayoría venían obviamente del palo del derecho, porque con el derecho practicaban también el periodismo. Y la situación estaba bastante complicada desde ese punto y en la economía las cosas no estaban rindiendo como en las primeras épocas. Ya había escasez de alimentos, de productos, les había tocado épocas de sequía, estaba muy complicado el tema internacional con respecto a la guerra de Corea. Todavía Argentina dependía de muchos insumos de la importación. No se había logrado todavía la industria argentina todavía no había llegado a la capacidad de reemplazar por sí sola, por su capacidad productiva, lo que no podía venir del exterior por ciertas situaciones. La guerra de Corea había sido una cuestión muy importante. Es decir, tengamos en cuenta que si Estados Unidos se involucraba en una guerra en donde tenía que poner mucho de su producción al servicio del complejo militar industrial de aquella época, como decía Eisenhower, afectaba a muchos países que dependíamos a veces de la industria argentina. Les doy un ejemplo rápido. Durante la Segunda Guerra Mundial del año 41 hasta el año 46, por ejemplo, carrera de turismo carretera, que era la categoría de automovilismo per se que acá había en la Argentina, no se pudo correr porque no había insumos para poder aguantar las temporadas, porque obviamente los autos se van rompiendo, las partes se van rompiendo, hay que arreglarlas, bueno, ustedes verán que eso se necesita un flujo constante de repuestos, bueno, que no había porque la industria norteamericana estaba, digamos, posicionada en otros objetivos,
no estaba para el mercado civil, ni comercial, ni deportivo, sino para el militar. Fíjense que por ahí, que después la NASCAR surge después de la Segunda Guerra Mundial. Es un detalle, ¿no? Bueno, en aquella época, digamos que no estábamos en la misma situación que la Segunda Guerra Mundial, pero que también había faltante de muchas cosas. En la cuestión industrial, bueno, estaba bastante complicado el tema. Perón, que hablaba primeramente del tema de que el petróleo no se podía tocar, después termina negociando con ciertas empresas norteamericanas. Bueno, es decir, como que ciertas puntales de su política del año 46, 47, 48, el primer mandato, no las pudo sostener después en el segundo. Ya con la constitución modificada, la constitución del año 46, y eso ahí se empezó a pelear y a enemistar con ciertos sectores de los cuales lo habían apoyado en su momento por las medidas que le había tomado la Iglesia, por la cuestión de recuperar el control educacional, o no el control educacional, pero por lo menos que la religión estuviera dentro del cronograma de la enseñanza oficial, de la enseñanza del Estado, en los colegios del Estado. Por ejemplo, para los nacionalistas, que obviamente toda la cuestión del acero, el petróleo, el gas y todas esas cuestiones fuera obviamente desarrollado y vendido, y que toda la cadena de valor fuera nacional y que no hubiera una incidencia extranjera. Bueno, un montón de cositas que fueron, y bueno, y después aparte se sumó toda la cuestión de la merma de la participación política, que el peronismo no quería saber absolutamente nada. Bueno, en este libro de Ruiz Moreno, antes de entrar a los tortazos, como diría yo, que es la parte más rica del, del libro, hace todos los antecedentes de esta situación. Aparte, yo los pongo en tema. En el año 51 ya había habido un pronunciamiento que obviamente falló, no pasó de los cuarteles. Fue lo que los españoles dicen como una bicalvarada, ¿no? Esos alzamientos que no tienen demasiada expansión y se mueren solos, de un general que creo que se llamaba Menéndez, que no sé si era de la familia del que luego fue gobernador militar en las Malvinas en el año 82, y de Luciano Menéndez, ¿no? Que fue el jefe del tercer cuerpo de ejército. Entiendo que son de la misma familia, entiendo. En el cual ahí ya hubo varios generales que después intervinieron en la segunda intentona de caída de Perón, que fue exitosa, que estuvieron involucrados en ese hecho. Creo que uno fue Aramburu, me parece. Eh, Llegamos a estas fechas, más o menos, de principio de junio. Bueno, obviamente los tira y aflojes con la iglesia cada vez eran peores. Se decide que Monseñor Tato y Noboa sean retirados de la Argentina, si los echan, porque creo que tenían pasaporte obviamente el Vaticano. Se los deporta, y se los expulsa del país. Se genera una ley orgánica en donde o el gobierno manda un proyecto de ley que obviamente el Poder Legislativo, que era una escribanía del gobierno, se lo termina aprobando, sacándole la educación católica en los colegios y exacerbando cada vez más en la parte espiritual la cuestión del culto a la imagen, el culto digamos, a los personajes. Primero Eva, que obviamente había muerto y ya se había convertido en un mito, y segundo, bueno, Perón como bastante parecido a lo que, por ejemplo, hacía el brigadier general don Juan Manuel de Rosas en su momento, en su mejor época como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este culto a la personalidad tampoco gustaba, y ya no gustaba en ninguno de los sectores, y menos en los sectores liberales, tanto de las Fuerzas Armadas como de la civilidad en sí, o del ámbito civil, el ámbito empresarial y político. Esto yo puedo dar un ejemplo, porque mi madre en aquel momento estaba en el colegio. Creo que estaba cursando el secundario, y bueno, nos cuenta cómo era la cuestión de cómo se manejaba
la intentona de lavado de cerebro, ¿no? Por parte de las autoridades docentes hacia los alumnos. Así que todas estas cuestiones que han aparecido en su momento sobre el kirchnerismo y las peleas que había en los colegios, porque se discutían y que los profesores, bueno, esto no es nuevo, esto ya viene de tiempo atrás, de los, digamos, inicios del tema del peronismo. Em, yo no estoy diciendo que no esté ni bien ni mal, a mí me parece que está mal eso, sí, yo creo que siempre hay que infundir el espíritu crítico ya desde la primaria, digamos, pero bueno, digamos que era como se vivía, eran los patrones de conducta y de forma de ver la vida y de manejarse en aquella época. Todo se despega, digamos, o se aceleran las cuestiones, los problemas, con un desfile del Corpus Christi, que era una celebración religiosa que era muy famosa por aquel tiempo en la Argentina, en Buenos Aires, mejor dicho, y esto lo que genera es que haya un evento dentro del Corpus Christi donde se encuentra en una bolsa una bandera argentina toda chamuscada o quemada. Entonces el gobierno lo pone como que eso verdaderamente lo hicieron la gente que fue a apoyar a la iglesia, que eran obviamente multitudinaria la gente que se concentraba en estos eventos, y que, bueno, obviamente fue traidores, digamos, en cierta manera, que realizaron esta salvajada. Amén de que antes habían pasado también en una reunión, es decir, en una gran concentración en Plaza de Mayo, habían puesto una bomba en las escaleras de un subte donde habían muerto gente, es decir, la cosa ya se venía picanteando desde hacía bastante. Y con esto del Corpus Christi, lo que se genera es que ya los sectores que estaban más decididos, sectores militares, que estaban más decididos a terminar con Perón, tomen la decisión. Y justo se aprovechó un día en el cual iba a haber un desagravio a este hecho de la quema de la bandera, que no quedó muy claro. Obviamente, este autor habla de que esto fue una idea de Gamboa y de Borlenghi. Gamboa era el jefe de policía y Borlenghi de la policía de la capital, de la Policía Federal, y Borlenghi era el ministro del Interior. Fue obviamente digamos, un atentado de falsa bandera, como se le podría decir en la actualidad. Y obviamente Ruiz Moreno lo niega y obviamente hace todo una explicación de por qué y una argumentación de por qué fue una operación hecha directamente por gente del Ministerio del Interior y de la policía de la capital o de la Policía Federal. Entonces, bueno, el gobierno dispone que para la opinión pública desparrama la idea de que esto fue hecho por los Contreras o los gorilas, como ya se les llamaban en aquel momento, y para el 16 de junio se plantea un desfile aéreo en honor a la bandera y en desagravio a la bandera nacional que había sufrido esta afrenta. En esos tiempos, bueno, en ese tiempo fue un día bastante complicado porque iban a desfilar aviones de la Fuerza Aérea y aviones de la Marina. Y ahí aprovechó el componente naval, que estaba principalmente en Espora y en Punta Indio, para ir hacia el aeropuerto de Ezeiza, en donde había una base, una parte estaba reservada a la aviación naval. Y al ser un día, imagínense los días que estamos pasando ahora, que son días de mucho frío, donde llueve, hay llovizna, hay mucha niebla, el techo de nubes es muy, muy bajo, entonces es muy complicado poder volar tranquilamente por arriba de la capital federal. Entonces este evento se suspende y bueno, pero ahí está el problema de la Marina. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la operación igual o nos mandamos o suspendemos todo y lo dejamos que esto siga? Obviamente la información se empezó a filtrar y ya los servicios de inteligencia del Estado ya sabían de que había algo, se estaba pergeñando
para poder desestabilizar y derrocar al gobierno. Aparte, el plan, obviamente, de los conjurados era bombardear la Plaza de Mayo porque sabían que Perón iba a tener una reunión y que Perón generalmente a la mañana trabajaba en la Casa Rosada, y además hacer un operativo para tomar la Casa Rosada con el Batallón 4 de Infantería de Marina, que creo que estaba apostado en Costanera Sur, y que se dirigió hacia donde está actualmente el edificio Guardacostas, que en ese momento era el Ministerio de Marina. No existía el edificio Libertad todavía. Es decir, la base de la Marina Argentina estaba en el edificio que ahora ocupa la Prefectura Naval, lo que se le llama el edificio Guardacostas. Y de ahí tenían que avanzar hacia la Plaza de Mayo, es decir, hacia la Casa de Gobierno, tomarla y bueno, si Perón estaba vivo, detenerlo, y bueno, y si estaba muerto, tomar el objetivo. Bueno, la cuestión es que fue tan rápido cómo se fueron filtrando las informaciones, que hasta el almirante Tessier, que era el vicepresidente de la Nación en ejercicio, o había muerto el vicepresidente, creo que era Quijano, me parece, el vicepresidente de la Nación había fallecido. Se hace una elección y gana el almirante Tessier. Era obviamente un alto oficial de la Marina Argentina, y era el vicepresidente de la Nación. Si tenías un presidente militar de ejército y un vicepresidente de la Marina, que era obviamente peronista. Tessier estaba dando una conferencia en el centro naval, entiendo, y hasta él le llega la información de que hay movimientos extraños en la Marina, que no gustan nada. Entonces, rápidamente lo que se hace es a Perón trasladarlo al edificio Libertador, que es la sede del ejército argentino, en la zona de la plaza, perdón, de la avenida Paseo Colón. La Casa de Gobierno queda sin autoridades, digamos, pero rápidamente elementos de granaderos, que era la escolta presidencial, se desplazan desde el regimiento en Palermo hacia la Casa de Gobierno. Y también hay elementos del regimiento 3 de Infantería de la Tablada, que era el mejor regimiento de infantería mecanizada o motorizada, como se llamaba en aquella época, y era un regimiento absolutamente digamos, de confianza de Perón, porque todos los oficiales y los suboficiales eran de procedencia peronista. Entonces sabía que era el regimiento mejor armado, mejor equipado, mejor instruido, y que aparte los cuadros eran de extrema confianza. Cosa que también me olvidé de avisarle, que también había actividad política dentro de los cuarteles para lavado de cerebro. Es decir, a los oficiales y a los suboficiales los obligaban a ir a cursos de perfeccionamiento y cursos de liderazgo peronista y toda la historia. Era como que cada vez el gobierno, digamos, ese sistema democrático se iba tratando de convertir en pasos acelerados hacia un autoritarismo importante, ¿no? Bueno, y obviamente muchos militares y principalmente la Armada estaban absolutamente en disconformidad con esto. En el ejército, digamos que las visiones estaban divididas, lo mismo que en la aeronáutica, que no hacía mucho tiempo que había formado parte del ejército, y Perón les da la autarquía para convertir a la Fuerza Aérea Argentina a partir del año 45, pero la Marina siempre fue muy, muy resistente hacia los postulados del peronismo. Eh, bueno, ¿qué pasa? Este batallón de infantería de Marina, bueno, toma sus posiciones de avance en el edificio del Ministerio de Marina de aquel momento, actualmente edificio Guardacostas. Y los aviadores navales, obviamente principalmente con aviones Beechcraft y aviones North American AT-6, se dirigen hacia Plaza de Mayo, más allá de que cada vez la operación se iba retrasando más porque el techo de nubes no daba para poder operar. Imagínense de que si los aviones pasan y van a bombardear un objetivo, tienen que pasar a una altura en donde al explotar la bomba, todas las esquirlas y los cascotes y todo lo que huele no afecte tampoco a la máquina a la cual están bombardeando. Este mismo problema tenían los aviadores argentinos en Malvinas.
Es decir, tenés que pasar a una cierta altura en donde con la altura y la velocidad que tenés, al explotar la bomba, obviamente que esa explosión sea cuando vos ya pasaste. Entonces, para lograr eso necesitas una cierta altura que no estaba dado por el techo de nubes. Bueno, parece que en un momento, allá al mediodía, más o menos, tirando ya las primeras horas de la tarde, se abrió un poco el espectro del cielo, digamos, se amplió el techo de nubes, se permitió operar y obviamente los aviones salieron directamente hacia Plaza de Mayo, que era un día laborable, obviamente, no era un día feriado, y se procedió al ataque. Obviamente los aviadores no sabían que Perón ya había sido retirado a la seguridad del edificio Libertador, y le aseguro que es un edificio muy seguro a prueba de bombas. No sé los misiles que se están usando ahora en Medio Oriente, pero en aquella época era seguramente a las bombas debía ser bastante intocable. Y se procede al bombardeo de la zona. Tengamos en cuenta que en aquel momento, digamos que el bombardeo, la doctrina de bombardeo que había era la que se llamaba bombardeo en alfombra. ¿Por qué? Porque técnicamente no se podía hacer un bombardeo quirúrgico porque los elementos de puntería no estaban establecidos, eran todos elementos de puntería analógico. Había un tipo que tenía que ponerse en un visor y sacar los cálculos y disparar la bomba. Bueno, yo con esto no estoy justificando la acción obviamente, de la aviación naval, pero digamos que bombardear un objetivo desde el aire, como la Casa Rosada, digamos que es una cuestión bastante complicada de poder pegar o atinar todas las bombas en el lugar donde se pretendía, porque lo que se pretendía era destruir la casa de gobierno, destrozar todo lo que estuviera ahí y nada más. Es decir, no creo que tuvieran la intención de matar gente por matar, pero lamentablemente la doctrina que los tipos manejaban en aquella época era un bombardeo en la alfombra y víctimas iba a haber, pero a raudales, y que fue exactamente lo que pasó y es lo que, bueno, obviamente es el San Benito que tienen colgada por lo menos la Revolución Libertadora o la intentona de junio tiene ese San Benito colgado. Encima, bueno, como ustedes saben, la infantería de marina, el BIM 4, fue rechazado por las tropas del ejército y bueno, todo esto termina que básicamente la intentona es negativa, es decir, los aviones se retiran de la marina, se retiran hacia el Uruguay. Hay un combate, un dogfight ahí entre los Gloster Meteor leales al gobierno que estaban en Morón y algunos aviones de la Marina que se quedaron atrasados por ahí. Uno cayó al Río de la Plata. Bueno, hubo un par de combates ahí interesantes. Continuamos en una segunda parte porque me quedé corto en el comentario.